¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sobre el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que vuelve a encontrarnos en este invierno gélido de Buenos Aires, a mí con el uniforme oficial de La Última Página, que es el suéter Bueno, bordó. yo suéter sobre suéter. Suéter Yo sobre también. suéter. Porrini habla, Ah, porque todavía no está autorizado a hablar. Porrini. perdón. No, sí, Empecemos de nuevo. Vamos, no. Bienvenidos a Porrini es, como saben, ya, además está decir la cantidad de comentarios de la gente que digamos, prorrumpe, se interruge la gente. Interruge. Pidiendo, clamando por la manifestación del ínclito, del inmarcesible, como dice el querido Jorge Ferro. Sebastián Porrini, a quien saludo en este ¿Cómo momento. le va, profesor Ortega? ¿Todo bien? Bien, bien. Qué solemnidad, profesor Ortega, ¿no? Bueno, la caballerosidad ante todo. Totalmente. ¿No? Estamos ahí. A gentleman we walk, but never run. Very well, my friend. Muy bien. Bien. Un caballero. ¿Cómo es que dijo? Un caballero puede caminar, pero nunca puede correr. Claro. Anoten. Claro. Hoy no hablaremos de caballeros específicamente, pero bueno. Personaje muy querido. Personaje muy querible, sí. Querido y querible, ¿no? El gordo. Otro de los tantos gordos, ¿no? Afectuosamente se le dice. Estamos aquí con una nueva emisión de La Última Página, como siempre decimos. La idea es proponer ¿cómo decirlo? Este lema, ¿no? A seguir leyendo. Y en esa línea hoy vamos a cumplir una especie de arenga, ¿no? De pedido, ¿cómo decirlo? De desafío. Del tesorero de esta Del tesorero casa. oficial, don Nikolai Rosanovich. No, Nicolás. El conde Rosanov. El conde Rosanov, tenés razón. No, Nicolás Rosano, nuestro amigo, miembro de la asociación, fundador junto con Cecilia de Sofía Casa Editorial, nos ha dicho que, bueno, sería interesante hacer un programa sobre un escritor argentino que, en mi caso, debo confesar, no había leído. Lo leí justamente en función de esto. Había leído algún cuento, algún artículo, Exacto. pero no lo había, digamos, no lo había profundizado. Y ahora voy a decir por qué, quizás más adelante, porque la idea es decir, lo que es Osvaldo Soriano, vamos, basta de cháchara. Osvaldo Soriano, el querido Osvaldo Soriano, escritorazo, que lo he descubierto como escritor y como personaje, que bien dijiste, sí. es muy querible, nacido en 1943 y fallecido en 1997, a los 48 años tenía, 49. 53. 53, entonces tengo mal los datos. Espera, Diego, nació en el 43. En el 43, ahí está. Y murió 48, dije. Claro, 43, en enero, claro. sí, 53. Ahí están los 3 años que me faltaban. Perfecto, muy bien, muy bien. Osvaldo Soriano, periodista, pero sobre todo un narrador, un literato. No, literato no es el calificativo, me parece que no. Él mismo no sé si lo hubiese aceptado, por eso, ¿no? No es el calificativo literato. Digo, escritor en todo, en el sentido pleno de la palabra, de una persona que se pasó la vida escribiendo desde muy joven. Ya como periodista y ya como cuentista, novelista, ensayista. Exacto. Y tiene algo, y ahí va por qué en mi caso había como un cierto prejuicio, que después, investigando para este programa, encontré la razón por la cual había una suerte de rechazo, de prejuicio de mi parte, y era uno de los grandes temas en Soriano, que es la canonización de Soriano por la crítica, ¿no? Claro. Es un autor que un poco, por lo menos en este momento, o por lo menos cuando yo lo empecé a transitar, habitaba más bien en una suerte de nicho, ¿no? De ciertos lectores o ciertos grupos que hablaban de Soriano y de los cuentos de fútbol, y de pronto era una gran mezcolanza en mis primeras lecturas, los cuentos de fútbol de Fontana Rosa, Dolina, Soriano, y bueno, y el prejuicio absurdo a veces de decir, bueno, pero no terminó ni la escuela secundaria, entonces, qué sé yo, estupideces todas ellas. Tampoco art. Bueno, en fin, cosas que pasan. Como a la academia se le pasa. Bueno, y ahí, después yo voy a citar una carta que escribe Soriano sobre los purgatorios de la crítica. Muy interesante lo que plantea. Pero bueno, de pronto le descubro a Soriano a partir de este desafío y me encuentro con un escritor, Sebastián, creo que coincidirás, que puede ser leído desde varios lugares, pero sobre todo como un gran, a ver si puedo poner en palabras esto que tengo en la cabeza, como un gran observador de la realidad argentina, Sin duda, en sus dimensiones más grotescas, ¿no? Es decir, uno lee a Soriano, por lo menos las 3 grandes novelas que son las que más... Triste, solitario y final, No habrá más penas ni olvido, y Cuartel Cuartel de invierno,
claro. Luego está A sus plantas rendido el león, Sí. que es una de las últimas, del 92. Sí, señor. Que también tiene una... El ojo de la patria. El ojo de la patria, que son tramas desopilantes por momentos. Sí, o sea, sí. hay dos niveles, hay muchos La niveles de verdad, sí, lectura. Pero hay en Soriano un principio de grotesco, leí por ahí esperpento, ¿no? Cierto manejo del esperpento, sobre todo en No habrá más pena ni olvido, ¿no? Que llega un momento en el que hay como una exacerbación de lo grotesco, ¿no? Hasta ronda de la parodia. Ya ronda la sátira, ronda casi lo inverosímil por momentos, ¿no? Claro, Del delirio absoluto de cierta Bueno, El ojo de la situación. patria, de la que no vamos a hablar, pero que la podemos, si querés, tirar 2 o 3 ideas, está el retorno de un prócer a la actualidad, ¿no? Es decir, como si la momia, por decirlo de una manera, el fantasma de un prócer vuelve y mira. Por eso El ojo de la patria es un prócer que muchos dicen es moreno. Paréntesis, fue el único escritor argentino al que le escuché. Soriano murió que yo ya era profesor, ya era grande. En el 97. Claro, me acuerdo perfectamente, fue en enero, cuando estábamos de vacaciones. Fue el único escritor, decía, al que le escuché que tenía la edición completa de la Biblioteca de Mayo. La Biblioteca de Mayo es una edición prácticamente única que hubo de todas las actas de la Revolución de Mayo. Mira. Son varios tomos. Y de hecho, él la había leído porque El ojo de la patria había sido motivada por ese texto. Es un texto histórico y que me parece que lo justifica mucho en este sentido a Soriano. Es un escritor, lo hablábamos con Nicolás, lo voy a decir directamente para que no crean que hay un conciliábulo o que tengo información secreta. Hablándolo con Nicolás decíamos, una buena manera de acercar al lector a cierta historia argentina, a cierto periodo de la historia argentina, por supuesto desde la literatura, son las novelas de Soriano, No habrá más penas ni olvido, y Cuarteles de invierno. Son los sangrientos y oscuros años 70. ¿no? Sí. Tanto de un lado como del otro, ¿no? Ahora, vos fíjate, ¿no? Que ahora que lo decís, y lo pienso también, y obviamente comparto lo que plantea con Nicolás, justamente esas son las novelas, sobre todo No habrá más penas ni olvido, en las que la realidad, o sea, lo que sucede en la realidad, llega a un momento de tal grado ¿cómo decir?, de absurdo. De absurdo, sí. Que es mucho más, digo yo, es mucho menos potente que la verdadera realidad. Sí, ¿no? Totalmente. La ficción de Soriano. Claro, entiendo. Tenés razón. Digo, sí. Después uno traslada las cosas que suceden, o que sucederían eventualmente en un pueblo, o en ese momento. Colonia Vela, ¿no? En ese momento de. Digo, y amparados o tutelados bajo la imagen del peronismo, ¿no? Exactamente. Digo, el peronismo, en ese sentido. No, claro, totalizador. Permite. Sí. Este grado. Entonces, es muy interesante lo que planteas en torno a la historia. Y sobre todo también, me parece que con Soriano, en Triste, Solitario y Final, hay también un trabajo muy interesante sobre los procesos de lectura. Bueno, ¿no? Ahí está, muy bien señalado. Dos cosas, vamos por parte, digo. Primero, lo que vos decís del peronismo, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, el hecho político más importante de la Argentina en el siglo XX ha sido el peronismo. Y lo sigue siendo. Y yo creo que lo seguirá siendo justamente porque es dijiste totalizador. Totalizador, claro. Creo que la frase de Perón que dijo, en la Argentina hay un tercio de radicales. Hay algunos que son ortodoxos, otros que son heterodoxos, pero son todos peronistas. Exactamente. El Partido Justicialista no le hace asco a nada. Claro. Valga decir que yo no pertenezco a esta tradición política, obviamente. Se está midiendo por... Claro. Pero... La película favorita de ahí viene mi es King Kong. No, tampoco soy igual, ¿no? Yo ya me he definido, pero quiero decir una cosa. Se ha manifestado. Tuvo razón el general Perón. Tiene razón el general. Somos todos peronistas, pues es inevitable. En la Argentina es inevitable. Como todo, ¿viste? El problema no es Perón. No, son los peronistas. En este caso es los. Bueno, en fin, pero
¿A qué viene? Bueno, por una parte, la marca sobre la vida de Soriano, porque el papá de Soriano es personaje central, Sí. central en su vida, que era un trabajador, obviamente. Imagínense, él nace en 1943, dijimos, sí, en 1943. El padre vive todo el peronismo, la primera etapa del peronismo del 45 al 55, que fue la etapa de la gran evolución social y demás, ¿no? Todos los derechos y demás. Bueno, y eso los marca. Él de alguna manera pertenece a esa generación. Ahora, lo que ocurre es que él en sí lo vive de muy chico. Imagínense el peronismo derrocado cuando Osvaldo Soriano tiene 12 años, es un chico. Es decir, su juventud la va a vivir en la proscripción del peronismo. Y después en el retorno en 1973, que ya fue otra cosa. Inevitablemente, 18 años después fue otra cosa. Y un país absolutamente separado por tendencias irreconciliables, por decirlo de una manera. Esto llevaría a todo un debate de la historia argentina que creo que no viene al caso. Pero retomando lo segundo, Diego, que vos decís, de la novela, de las teorías, yo voy a decir algo que por ahí, acá me van a tirar con todo, pero... Últimamente está declarando cosas. Estoy declarando cosas. Me parece que fue de mayor a menor, perdón, yo lo quiero mucho, me gusta, me atrae mucho leerlo a Osvaldo Soriano. Creo que No habrá más pena ni olvido y Cuartel y Menos son dos grandes novelas que después vamos a hablar. Pero Triste y Solitario y Final me parece la mejor. ¿Por qué? Bueno, porque al alejarse, al tomar distancia de ese barro político propio de la vida cotidiana, que lo hace muy bien en esas dos novelas, dio una obra de ficción absolutamente original. Y las últimas me parecen menores, no quiero decir que sean malas, son menores. Ahora, también hay que tener en cuenta que Soriano en los años 80 y en los años 90 fue un bestseller. Fue un bestseller. En el mejor sentido. Me sacaste lo que estaba pensando. Digo, fue un bestseller. Uno de los Cosa que más no le vendidos. perdonó. Claro, fue el autor más vendido entre los años 80 y 90 en la Argentina, lejos. Vos ibas a una librería en esa época y estaban los libros de Soriano en primera fila, ¿no? Y en segundo lugar, y algo que tiene que ver mucho con lo que siempre decimos, no solo lo ninguneó la academia con esta idea de que no había estudiado y demás, sino que fundamentalmente pudo en vida, por suerte, ¿no? Pudo en vida, Dios le permitió esto, enrostrarle a la academia justamente que lo que estaban haciendo no era literatura, que él estaba haciendo literatura. Sí. Es decir, que un gran escritor, ¿no? No tiene que ser necesariamente críptico, no tiene que ser algo que lean 4 amigos o 2 académicos que los presentan en sus cátedras, sino puede llegar con mucha profundidad. Acá quiero hacer una aclaración, que seguro la va a hacer Diego también. No estamos hablando, Osvaldo Soriano, no vayan a buscar ningún nivel, ninguna dimensión de lo trascendente, ni de lo simbólico, por favor. Es un escritor que yo me atrevería a decir que trabaja con la historia, fundamentalmente, con la historia, sobre todo con la historia argentina, y que trabaja con la literatura, es decir, en Triste, Solitario y Final, más claro imposible. Una literatura de personajes. De personajes, ¿no? De personajes. Personajes. Sí. O sea, en Soriano lo que hay... Grandes personajes. Grandes personajes y el trabajo con la situación. Y vos sabés muy bien, porque lo leíste, una prosa que no tiene mucha... No, es muy simple. Es muy simple, es muy llana, es muy directa. Quizás la técnica de los diálogos... Muy atrapante. Uno empieza a leer y dice, listo, con oraciones, periodos breves. Totalmente. Oracionales. Totalmente. O sea, no hay una cosa ampulosa. No hay oración que supere los 2, 3 renglones. Por eso genera también un ritmo vertiginoso, ¿no? Cinematográfico. ¿No? Bueno, si querés avanzamos sobre Triste, Solitario y Final. Qué linda novela. Digo, a mí me gusta mucho. Estimo que Nicolás nos pidió también esto porque, bueno, sé, y vos también lo sabés, que él trabaja Soriano en la escuela secundaria. Sí. Y es un autor muy accesible para la escuela secundaria. Sí. Bueno, se suele dar mucho Cuarteles de Invierno, ¿no? Con esta cuestión linda novela. De la Guerra de Malvinas. Y como bien no, dijiste, previo. 1980. Exactamente. Pero es la represión. La represión, ¿no? Estamos en plena dictadura. ¿La que es de la Guerra de Malvinas cuál es? Sí, a sus pies rendido León. Esa es de a sus plantas rendido, que es... Pero bueno,
digo, se puede... Que es del también- 86, Diego, sí, exacto. Triste, Solitario y Final, que es del 73, 1973, Sí, 73. más o menos. Es una novela que yo creo podría parangonarse con, no sé, digo, lo que sucede en la novela, no solo en el argumento, que es desopilante, Desopilante. sino en un nivel ya metaliterario, y perdón por la expresión un poco academicista, No, perfecto. digo, cómo la literatura opera sobre la misma literatura, y en todo caso el arte, el arte narrativo de ficción, hablamos de lo literario y de lo cinematográfico, en este caso, porque hay un fuerte cruce entre literatura y Por cine, Dios. digo, cómo el mismo arte se nutre del propio arte. Y se nutre, y acá citamos a Ángel Fareta, a veces se nutre de los residuos, de los resabios Sí. que quedan de ese arte popular, ¿no? De ese arte mayor, ¿no? Del cine clásico y los grandes estudios. Pues bueno, lo que queda como digamos, atrezzo, Ujú. es tomado Exacto. por Soriano, y en este caso, claramente lo hace desde la literatura, desde un género, Ujú. primero, desde la literatura como una totalidad, desde un género, Ujú. bien La clásico, novela negra, sí, y desde un procedimiento, que es la intertextualidad. la intertextualidad. Y otro procedimiento fundamental, a la Borges, Ujú. que es ser, a su vez, autor de la obra, no narrador identificado como tal, personaje. Eso es lo que iba a decir. Personaje, sí, ¿No? señor. Bueno, la historia es muy simple, si querés. Sí, la resumimos sí, claro, brava, pero- muy fácilmente. La novela empieza en realidad con algo desopilante, que es que Stan Laurel, el flaco de El Gordo y el Flaco, obviamente, va en busca de Philip Marlowe, personaje de ficción, que es un detective, que ustedes saben, El Largo Adiós, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto. De hecho, la frase triste, solitario y final es del Largo Adiós. Qué linda novela, tenemos que dedicarle a Raymond Chandler. Algo más profundo de lo que Sí, tenemos que hacer un programa sobre novela negra. Después hacemos una referencia sobre la novela esa. Porque Sí. no es menor que haya elegido esa novela. No, claro. Y no que haya elegido la otra, que es El sueño eterno. El sueño eterno. Exactamente. Exacto, muy bien. O Qué lindo. Playback. Playback es y la de... el halcón maltés. El halcón maltés. El halcón maltés no, es no. ¿Cómo se llama? Hammett. Dashiell Hammett. Perdón por este. Raymond Chandler, en este caso es Raymond Chandler. El epígrafe de la novela está tomado del Largo Adiós, claro, que dice la frase. Es el final de la novela. Sí, está ahí cerca del final, sí, señor. Le dice... Claro. La tengo ahí a mano, si no después Yo tengo acá la cita. Bueno, vamos por parte. Va a buscar a Stan Laurel. ¿Para qué? Para que le averigüe por qué los estudios no lo llaman más. Estamos a fines de los años 50, comienzo de los 60. Ha muerto Oliver Hardy, que intentó volver en algún sentido a algo. Se habla de la profunda amistad entre los dos. Y Stan Laurel, que ya tiene 70 y largos años, está en busca de hacer algo, ¿no? O sea, su vida está terminada, está olvidado y demás. Marlowe lo desestima un poco, pero esto va a llevar a una locura absoluta. ¿Por qué? Porque aparece Osvaldo Soriano. Claro. Osvaldo Soriano. En el funeral Claro. de Stan Laurel, porque Ujú. muere en el interín, Claro. cuando Marlowe lo rechaza, Exacto, muere. lo desestima. En la pocos días muere. tumba, ¿no? Y allí se conoce con Philip Marlowe y entonces Osvaldo Soriano le dice que está escribiendo una novela, fíjense qué locura, ¿no? Sobre Stan Laurel y Oliver Hardy. Y entonces que quiere investigar, quiere averiguar, por qué hay detrás de eso ese olvido, sobre todo averiguando algunas cosas. Y le dice, soy periodista en Argentina, en ese momento trabajaba en La Opinión y demás. Es muy absurdo. Junté plata para ver, porque esto sucede en Los Ángeles. Junté Sí. plata, pero la devaluación de nuestra moneda nos deja el dólar cada vez más lejos. Constante. 1973. 73, siempre lo mismo. Siempre la historia cíclica de nuestro querido país. Bien. Casi 50 años. 50 años, todo igual, seguimos igual. Bueno, de hecho los monólogos de Tato Bores, ¿no? Le Sí, cambiaron los bueno, nombres, sí, son cambiaron iguales. nombres, No, lo ha dicho todo el mundo. Y esto los va a llevar a una... Bueno, acá se dispara algo que es absolutamente loco, que es que fundamentalmente los dos salen en busca de una serie de acciones para intentar acercarse a algunos personajes que pueden llegar a hablarle, pero en el medio se mezcla la locura de Philip Marlowe, que también está viejo, también es un detective
terminado en cierto modo, y que piñas, trompadas, tiros, bueno, persecuciones. Llevado el nivel paródico llevado al extremo sobre la novela negra. ¿Sabes qué se me ocurre? Porque estoy viendo acá ese hermoso dibujo que tenés ahí. El Quijote. Miren lo que voy a decir, y perdona a los siglodoristas. Es el Quijote del... Es Cervantino al mango. Sí, es una novela de no más de 200 páginas. No, 175. Sí. Perdón que te interrumpa. No, es que pero está muy bien. El núcleo narrativo y el núcleo paródico. de acción es paródico y es quijotesco, en el sentido de que se confunde realidad con ficción, porque Soriano es real, claro. Marlowe no. Digo, Soriano es real y no es real. Claro. Y es un dúo. Totalmente. Y un gordo y un flaco. Un gordo y un flaco. Sí. O sea, Stan Laurel y Oliver Hardy y replican en Philip Marlowe y el gordo Soriano. Osvaldo Soriano. Que cuando lo describe el Marlowe... Golpeados. Perdedores. Decadencia. Bueno, yo propio de los personajes. Lo pensé y no me atreví a decirlo porque, claro, suena un poco fuerte decir que por ahí, del mismo modo que el Quijote en un primer nivel es una parodia de las novelas de caballería, en un primer nivel y nada más. Bueno. Acá también es una parodia de la novela negra, llevado al extremo, llevado al absurdo. Y aparecen personajes reales, como también aparece en el Quijote, también está eso, ¿no? Los personajes que vuelven a aparecer en la segunda parte que leyeron la primera. Claro, triste, el caballero de la triste figura, sí señor. Valga decir que aparece, por ejemplo, John Wayne, aparece Dick Van Dyke, Charles Chaplin, Jane Fonda, Charles Chaplin, que lo quieren secuestrar. Quieren secuestrar a Charles Chaplin. Bueno, es estupendo. Aparte, qué mal queda Charles Chaplin. Sí, aparte los cagan a todo golpe. ¿Viste? Sí. El slapstick, que se llama en cine, que es el humor de torpeza, de tortazos, claro. A lo Chaplin, a lo ¿cómo es el otro? Buster Keaton, no me sé. Claro. Bueno, Buster Keaton lo nombra, que ya está muerto, ¿no? Chaplin es el único de aquella generación de humoristas geniales, ¿no? Buster Keaton, Charles Chaplin, Stan Laurel, Oliver Hardy, los Tres Chiflados. Es el único que ha triunfado, digamos. El único que le han dado un Oscar, el único que, qué sé yo. Bueno, Stan Laurel también, pero absolutamente abandonado. En cambio, Chaplin está... ¿Y qué pasó? ¿Qué hay detrás? Bueno, de toda esta lista de perdedores... sí, señor, claro, exacto, toda una búsqueda, ¿no?, en torno de la razón, pero la razón se pierde, ¿no? La razón se pierde soberanamente porque se cae en un extremo hacia el otro, sin contar el final, triste, solitario y final, no vamos a contar el final. No obstante ello, la novela se desarrolla vertiginosamente sobre una cantidad de hechos que la hacen muy agradable, y debo decirlo, y esto no lo tomen en sentido peyorativo, es muy fácil de leer, muy fácil, muy atractiva en ese sentido, muy fácil de leer, muy divertida, por yo me he reído mucho, ¿no? La releí el fin de semana también, debo decirlo, porque la había leído hacía muchísimos años, de hecho mi edición tiene unos cuantos años, pero la diversión me llevó a seguir leyéndola constantemente, y eso muchas veces es muy criticado, pero es un gran don de un escritor, el que no nos podamos separar de ello. También el homenaje claro, no solo a la novela negra, sino, como bien decía Diego, al Quijote y al cine. Al cine como un elemento clave del siglo XX. Sí, y aparte, bueno, acá hay que hacer una pequeña... Los grandes estudios. Exactamente, claro. Que ahí, por eso, de alguna manera, Ángel y su concepto del cine y toda su teoría, que ya conocen quienes siguen a Fareta, y si no, sigan a Fareta, que acaba de publicar Dominio Eminente. Que justamente aborda esta temática, ¿no? Sí, obviamente con un eje más cercano a una filosofía estética, etcétera, pero digo, pensado en clave narrativa, lo que queda como resabio de esos grandes estudios, lo que queda como decorado, como resto, claro, es lo que utiliza Soriano, que después lo hará Puig en El beso de la mujer araña en el 76. ¿Es del 76? Creo, El beso de la mujer. Digo, por la misma época. Puig, por supuesto, con otra dimensión. Habría que hacerle un programa Puig también, ¿no? ¿Qué te parece? No sé, digo, pensemos. Sí. Vos sabés que, perdón, Diego, cuando empezamos, ahora soy yo el que te corto, mil disculpas. Está bien.
¿Viste cuando dijiste? Sancho y el Quijote. Sancho y el Quijote, totalmente. Usted se está orteguizando y yo me estoy porrinizando. Claro, es verdad. Muy bien. Hay un suscriptor que siempre pone porrinizate, guacho. Porrinizate, Pero bueno. sí, claro. No, por favor. Vos decías el paralelo con Puig. Y a mí me parece, vos sabés que siempre, cuando leí Cuarteles de invierno, No habrá más penas ni olvido, acá Nicolás por ahí va a poder intervenir y decir algo mucho más interesante, pero tengo la misma sensación que las primeras novelas de Puig en ese pueblo. Claro, en ese pueblo, ¿no? General Villegas es específicamente, Bueno, que tiene otro nombre, en Puig. Acá es Colonia Vela. Yo me imaginaba esos pueblos de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia, ciudades pequeñas, en las que hay un submundo muy particular, ¿no? Si bien una es cabecera de partido y Colonia Vela es una especie de delegación. Valga decir un de pelote, Colonia Vela es un de pelote. Colonia Vela, claro. Es el centro de No habrá más penas ni olvido. No habrá más penas ni olvido. Sí, pero vos sabés que ese paralelismo que se me ocurre hacer con Puig, no solo por la contemporaneidad de ambos, como escritores, claro. De alguna manera el exilio. Sí. ¿no? El exilio murieron prácticamente en la misma época, a la misma edad. Sí. Y también lo querible que fue Puig, ¿no? Es decir, un personaje, uno lo ve en las entrevistas, por lo menos, es una persona que evidentemente ha sufrido, ha padecido, bueno, por varias razones, pero digo, ese paralelismo en el que Puig también toma, pues fíjate que toma Cat People, ¿no? La Mujer Pantera. Claro. O sea, que no toma cualquier novela, cualquier película. En el caso de Triste, Solitario y Final, también lo que es interesante es que si uno investiga un poco el devenir, el decurso de Stan Laurel y Oliver Hardy, digo, fueron grandes estrellas. películas. Pero aparte, y dos actores de primera línea, ¿no? Bueno, en el caso de Stan Laurel, que era inglés, por eso te anotaba ahí algunas cositas, venía, no sé si lo era, pero venía de una línea del pero cuerpo. Sí, el estudio. El estudio sí. Del manejo del cuerpo, de la gesticulación. Digo, aparte, piensen que eran películas mudas, no hablaban. Ya, después hablaron, sí, ¿no? después las primeras. las filmaciones a color, la vestimenta muy chaplinesca. Oye, ¿no? Oli. El bombín, viste, la cosa desprolija. La corbata corta. La corbata corta, que después será parodiado por Cantinflas. Bueno, en fin, una serie y por el otro, Minguito también. Una serie de rasgos comunes que en una época fueron el esplendor del cine y que luego, como todo gran ciclo de gloria, tiene un momento de decadencia y efectivamente, un momento en el que no los contrataban. En los años 50. Y también esa sombra, claro, ¿no? de no poder salir del encasillamiento de un personaje, ¿no? Y no poder demostrar otra cosa. No es menor que el eje sean Stan Laurel y Oliver Hardy, y que luego esa réplica de lo que fueron El Gordo y el Flaco se reproduzca en Soriano. Claro. Como periodista, no digo venido a menos, pero un periodista más bien que está investigando para escribir su novela o un informe sobre... Aquí es un personaje de segunda, que se une a un detective de segunda, porque, ¿cómo se dice? El Largo Adiós es del 40 y pico. 40 y pico. Sí. Qué linda novela. Ni había nacido. Que aparte la frase es adiós amigo, le dice. Mirá, yo la tengo en inglés acá, pero... En memoria de Raymond Chandler. Sí. Hasta la vista, amigo. Hasta la vista, amigo. No le digo adiós. Se lo dije cuando tenía algún significado. Se lo dije cuando era triste, solitario y final. Final, ¿no? Triste, solitario y final. Porque en la novela, si recordás, ¿no? Triste, solitario y final. Claro. En inglés es sad and lonely and final. Claro. ¿Por qué? Porque la novela gira también en torno de una amistad fallida o en crisis. Soriano o Marlowe. No, en la novela de Chandler. Ah, en la novela de Chandler. Adiós, sí, claro, sí. El caso es de un amigo mexicano, Lennox, creo. Sí, Lennox, que se suicida, ¿no? Y hay toda una cuestión en torno a también en esa novela hay una bifurcación de la trama. Leí un análisis horrible una vez sobre la sexualidad. Que se vayan acá. Yo para preparar el programa de hoy creo que habré leído 3 o 4 artículos por la mitad sobre la diégesis intertextual en la obra de Soriano. Dije, váyanse todos a la mierda. Sí. No leyeron un carajo. Bueno, digo, no es menor que
Soriano eligiera esa novela y no otra, como dijiste, El largo adiós, El sueño eterno, por ejemplo, o Playback, que es donde queda Marlowe. O sea, Laurel encuentra a Marlowe en el momento en el que Chandler deja a Marlowe al final de esa novela. Y Marlowe ya no es Marlowe, el Marlowe... No. O sea, es una persona también venida menos, viejo, cansado, que aún así se somete a... Sigue usando un 45, claro, de los años 60. Digo, es un tipo que representa, junto con Soriano, una vieja forma, una forma clásica de entender el mundo. Sí, señor. Sí, señor. Como lo eran Laurel y Hardy. Aparte, esa caballerosidad de la derrota, ¿no? Exacta, y por eso también es quijotesco. Claro, acepto la lucha porque es justa aunque me derroten, porque tiene que ser así. Y si me derrotan, es de caballero. Hoy dijimos algo que me corrijo inmediatamente. Hoy de caballeroso todo. Bueno, quizás hoy vamos a discutir eso, pero en el fondo es de caballeros pelear por causas perdidas. Lo obvio. Es un poco lo que pasa Borges, con ¿no? Claro. Kennedy O'Toole en la conjura de los necios, ¿no? Esa cosa así medio delirante. Una cosita más, Diego, perdón, sí. Con respecto al estilo, porque hemos hablado de la historia de... Yo quiero resaltar, Diego dijo algo fundamental, es un estilo sencillo, las oraciones son cortas y demás, pero el manejo del tiempo, ahora que la releí, pensaba lo siguiente, cuando empieza en presente, yo había olvidado la lectura, dije, ay, vamos, ¿no? Estas novelas en presente, de pronto un salto al pasado espectacular, vuelve al presente en un momento. ¿Cuándo vuelve al presente y cuándo narra en presente? Fundamentalmente cuando es el pasado. Es estupendo. Sí. Es decir, en 1952, la primera vez en 1912, cuando Stan viene de Inglaterra, va de Inglaterra a los Estados Unidos, y luego en 1952, 40 años después, 40 años, me empiezo lo simbólico, 40 años después, está volviendo con Oliver Hardy a Inglaterra, a ver al padre, que es un que es un actor medio fracasado de teatro, que tampoco llega, ¿no? Pero está esa imagen, el viaje de ida y el viaje de vuelta, claro. Los dos en presente, todo lo demás en pasado. Y esto del viaje, ¿no? La película, porque pensaba en el filme. El road movie. Claro. Es una parodia también del road movie. Exactamente. O sea, están todos los géneros, está el género, que es el policial negro, sobre la base del cual se van como dijiste vos, hasta lo grotesco. Hasta lo grotesco, claro. ¿No? Es perpéntico. Sí, es perpéntico. Pero digo, no es menor tomar un género corrido del lugar canónico para construir una novela en clave paródica, como lo es El Quijote. Claro, no, claro. Digo, no quiero que se lea, vos me dijiste con cierta prudencia, no me animaba a decirlo, no es una reescritura del Quijote. No, digo, es quijotesco en estos aspectos. Bien dijo Sebastián, la figura de los derrotados, la figura de gordo y flaco. Yo me animo a añadir esta cuestión de tomar un género ya corrido del lugar, que es en el caso de Don Quijote, las novelas de caballería, la pastoral, toda esa cuestión, y en el caso de Soriano, tomar la novela negra. Porque el esplendor de la novela negra... El esplendor fue... Claro, bueno, qué sé yo. Fue en los años 40, 50, el séptimo círculo de Borges y Biot y toda esa cuestión. ¿No? A mí me gusta algo que dice Soriano en una entrevista que le hacen, que es que en un momento él estaba trabado con la novela, no sabía cómo para dónde ir con esta novela. Bien. Estaba trabado y bueno, él trabajaba de noche. Yo me acostaba a las 8 de la mañana. Se queda dormido en la novela 70 veces. Porque claro, un noctámbulo. Claro, y dice, fumador. no sabía cáncer de pulmón. No sabía cómo avanzar, no sabía si era un ensayo, un informe, no sabía qué era. No tenía forma. Entonces salí a caminar, dice, y me crucé con una gata negra. Bien, muy amigo de los gatos, claro. Sí. Entonces dice, cuando a mí me sale, lo cuenta en la entrevista, cuando a mí me viene una novela a la cabeza se llena de gatos. Entran por la claraboya, y se me cruzó una gata negra. Chandler tenía una gata negra. Claro. Entonces decía, bueno, el personaje es Marlowe. Es Marlowe. Acá yo que conozco a Chandler de cabo a rabo, es Marlowe. Y ahí fue como ¡plac! Claro. Esas cosas geniales. Encajó. Encajó. Claro.
Y ahora lo magnífico y lo fabuloso es esto, ¿no? Una prosa que no necesita ser ampulosa, que no necesita ser críptica, abstrusa, con periodos breves. Totalmente. Con unos diálogos, o sea, cómo está sostenido en los diálogos es magnífico. Muy divertido. Es magnífico. Sí. Sigue ese auto, en un momento de Soriano como... El que conoce que es ciego. Es ciego, semiautista. Un ciego semiautista. El tipo es un delirio. O la bataola a los tiros limpios en la comisaría. Si quieren pasamos un poquito a No habrá más pena ni olvido, que básicamente es una novela, como bien dijo Sebastián, de los años 70. 78 para ser exacto. Y que tiene como tema central los peronismos, ¿no? La capacidad de metamorfosearse, exactamente, en distintas formas. La tendencia y la ortodoxia. La tendencia y la ortodoxia, volvemos, son ortodoxos, son todos peronistas. Exacto. Entonces todo sucede en el pueblo Colonia Vela, y ahí hay un personaje, un comisario, ¿viste? Típico comisario de pueblo, municipal, ¿viste? Que increpa a Ignacio Fuentes, uno de los personajes centrales, y dice, vos tenés en tu organización tenés un espía, claro, y tenés que entregarlo, y el espía es tu amigo Mateo, entonces Ignacio no puede decir, no, pero bueno, entonces se arma ahí toda una componenda de intrigas políticas y de idas y vueltas. En un momento entran a la comisaría, toman la comisaría los tiros, y todo en un momento llega a un punto de clímax, de tal confusión, sí, que ya dice, ¿por qué estamos peleando? Claro, ¿no? Claro. Que es un poco también esto de, como decía en un momento, digo, si la ficción de Soriano es realmente, no quiero decir absurdo, porque no es absurdo, es delirante. Uh-huh. La realidad política y social argentina no se queda atrás. No, va al frente. Va al frente. Y hasta yo diría que... Sacó con varios cuerpos, diría. Basta con mirar y escuchar la composición política del momento, de qué personajes están, quiénes estaban, estuvieron, se fueron, quiénes llegaron y quiénes están. Y esto no digo que es una novela de Soriano, pues sería más divertido. Sí. Pero una Soriano, pena, porque el gordo hubiese quedado algo... Soriano logra captar con esa bonomía que lo caracterizaba, logra captar lo que todo buen artista entiende, que son los pilares, ¿no? Los cimientos que constituyen un fenómeno. Exactamente. Que luego se convierte en estético, ¿no? Claro. Si fuera más bien algo simbólico, buscaría... Al no ser simbólico, al no ser trascendente, metafísico, yo creo que recurre a ciertas formas de construir personajes caricaturizados, por supuesto, llevados al extremo de la ficción, pero que si corremos un poquito aquí, sacamos un poquito, aquí lo que se queda, aquí lo que se va, queda una disección y una radiografía de lo que es la realidad argentina. Por eso, mira, volvemos al origen, 70, ¿no? Claro, para entender, para por lo menos ver tener otra mirada, no histórica, no con el rigor histórico en torno a la historia argentina, es muy interesante. Las novelas, aparte de los títulos, no habrá más penas ni olvido, que ustedes saben es un verso, un par de versos. Buenos Aires querido. Exactamente. Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Y también lo es... a sus plantas rendidas. No, ese es el himno nacional, pero el otro que es un tango también es... una sombra ya pronto serás, ¿no? Una sombra, lo mismo que desde que se fue triste vivo yo. Buah. En fin, que son, si ustedes se fijan, ¿cuál es el fundamento? La música popular. Es decir, también este mensaje directo sobre la cultura popular muy presente en todas las novelas de Soriano. Cuando decimos No habrá más pena ni olvido y Cuarteles de invierno, yo les recomiendo leerlas en tándem, leerlas las dos. Es decir, ¿por qué? Porque si bien una está hablando del proceso previo, ¿no? Año 75 más o menos, el momento de la confrontación total entre la izquierda y la derecha del peronismo, gobernando el peronismo, ya la otra, Cuarteles de invierno, que es un término militar, estamos en la dictadura militar, en el proceso, y lo que se está viendo ya es cómo ciertos derrotados tienen que aceptar el gobierno militar y cómo tienen que
porque Osvaldo Soriano, valga decirlo, estaba exiliado desde el 76, se había ido a vivir a París y vos sabés que hizo una revista con Julio Cortázar, ¿eh? Un gran amigo de Julio Cortázar en el exilio en París. Cuarteles de invierno también es una muy linda novela sobre la tragedia de la dictadura. Y yo de todo esto, bueno, a mí de todas las que después quedan me gusta mucho Una sombra ya pronto serás, que es de 1990, que me parece que es de alguna manera su gran despedida, ¿no? En torno. El ojo de la patria no es que me disguste, pero me parece menor, está esa carga ya de la historia más lejana de lo argentino. Pero vuelvo a decirlo, me parece que Triste, Solitario y Final, y las dos novelas de la historia argentina de los años 70, que son No habrá más penas ni olvido y Cuarteles de invierno, tenemos un trío espectacular. Triste, Solitario y Final no la unan con esas dos, porque no, es otra cosa. Otra cosa es. Y acá viene una pastillita, acá viene lo otro. Yo, Diego, la parte de sus cuentos sobre todo de fútbol, realmente, lo voy a decir así, sin ambaje, como dice Diego, sin ambaje. Yo no dice Dávoli, en realidad. Claro, dice Pablo, el doctor Pablo Dávoli. Vaya un saludo. Hicieron un hermoso programa sobre Luis. Sí, lo vi, La abolición del hombre, exquisito. Espectacular. Lo vi, excelente. Los cuentos de fútbol y demás se me escapan por contexto, ¿no? Sí. No conozco los jugadores, nombra jugadores de los años 50, 60, yo no entiendo nada. Igualmente entiendo, están escritos con una gracia muy particular, de hecho, para mí, que soy una persona totalmente alejada del tema, incluso reconozco que están muy bien escritos, porque algunos son notas que publicó en el diario Página 12, entre los años 80 y 90 hasta fallecer. Un apasionado del fútbol. Un apasionado del fútbol total, como Fontana Rosa, como esa generación que les gustó muchísimo. Eduardo Sacheri también tiene. Sí, también, sobre sí, fútbol, señor. ¿no? Sí, yo es algo que estoy absolutamente lejos, no entiendo nada, pero tengo incluso una colección de cuentos que fue publicado, si no me equivoco, por Seis Barral, sobre sus cuentos de fútbol. Los he intentado leer, algunos los he leído. Me causa gracia el estilo, pero la verdad es que me pierdo con todos los nombres, las referencias fundamentales. Un gran escritor que la academia dejó de lado totalmente, quiero en ese injustamente. Sentido, por celo, ¿no? Por celo, valga decirlo, vamos a decirlo, por celo. Si me permitís, voy a leer un fragmento. Lea con gusto. Mirá lo que dice, lo dice al estilo Soriano, ¿no? Uh-huh. Pero si después hacemos una disección, vamos a encontrar algunos puntos que responden a esto que acabas de decir. Adelante. Fueron los franceses los que por la larga experiencia adoptaron la católica metáfora del purgatorio, dice Soriano en una carta de 1992, en un texto de 1992. Según ellos, sigue Soriano, escritor que muere, obra que desaparece, hasta que al cabo de un largo purgatorio, si de verdad lo merece, entra definitivamente en el paraíso. La regla tiene sus excepciones. Proust no pasó por el purgatorio, pero sí Stendhal, Balzac, Flaubert y Maupassant. Entre nosotros, Roberto Art estuvo 3 décadas a fuego lento antes de ser un clásico. Macedonio Fernández sigue ardiendo y no lo saca ese estupendo relato de Ricardo Piglia que es La ciudad ausente, ya no lo saca nadie. Si no lo saca ese relato, no lo saca nadie. Horacio Quiroga salió ya y cualquiera puede comprar sus libros en las nuevas ediciones de Losada. Eduardo Mallea, en cambio, anda penando por las mesas de saldos, que son una forma del infierno. Qué gran verdad. Rodolfo Walsh tuvo que esperar 15 años, pero ya está en el paraíso, reeditado por De la Flor. Ahora hay que esperar que Manuel Puig vuelva del paseo y reencuentre los maravillados lectores que tenía en los años 70, cuando era el más bestseller de todos y los críticos se burlaban de él. Lo que decíamos anteriormente. Ahora empiezan a burlarse de Cortázar y lo tironean para que vaya de una buena vez a purgar sus pecados, pero los lectores no lo dejan. Todavía hoy los libros que escribió Inseguro y Dudoso siguen figurando entre los más vendidos de Editorial Sudamericana. Es un fragmentito, ¿no? Excelente. Y termina con esto. En el fondo, dice Soriano, mis libros plantean por infinitésima vez en la literatura argentina el problema de la identidad. El 90% de los escritores, sobre todo los contemporáneos, nos pasamos interrogándonos por la identidad. En el fondo, esto es lo que se pasa preguntando a la gente en la calle, a veces de manera inconsciente. ¿Qué somos? ¿Por qué nos va como nos va? ¿Cómo se resuelve este berenjenal?
Por eso mis personajes son contradictorios y se parecen tanto a los comunes mortales. Yo hago historias de tipos como todos. Retomo la literatura de personajes que está algo olvidada. Totalmente claro. Pero lo que dijiste, que verdad, ¿no? Es decir, esto es lo que hace, ya no me animo a decir solamente la crítica, sino el mercado editorial. Pero si la crítica responde a eso. Y hay un contubernio. Sí. Es decir, a ver, paradójicamente vamos a canonizar a, no sé, fulano de tal, que es, o fulana de tal, ¿no? Sí. Que es la escritora del momento, del género. Un género que parece que lo descubrió, ¿no? La teoría del limón. La teoría del... Exactamente. Vamos primero. Paradójicamente, bueno, sí, la misma editorial, perdón, la misma, qué sé yo, el mismo diario, el mismo suplemento cultural que hace toda una especie de pinicio sobre el fulano o fulana de tal, después saca las obras completas de sus artículos perdidos por allí y lo venden en un tomo gigante a un precio nada oneroso. Entonces digo, hay también una cuestión en torno del negociado, del mercado literario, del campo literario, dentro del cual los escritores también juegan un papel de interés. Digo, y Soriano renegaba mucho de eso. Él lo dice, a mí no me gusta ir a los programas de televisión. Bueno, lo entrevistaba mucho Cristina Mucchi, Los Siete Locos. Bueno, ahí hay un documento con Pacho O'Donnell muy interesante, ya estaba bastante viejo, bastante deteriorado, Osvaldo Soriano, pero él rehuía, decía él, del personaje, del escritor show, ¿no? Del show, porque es incómodo, ¿viste? No le interesa la literatura de ese autor. Claro. Le interesa, en todo caso, al mercado, a la construcción del marketing en torno a ese escritor, cómo puede sacar, como bien dijiste, más jugo de un limón ya exprimido. Totalmente. Y este concepto del purgatorio, hay que purificar sus culpas, ¿no? Lo que pasó con Art, lo que pasa con Soriano mismo. Hoy en día todavía hay voces que se escuchan en torno de que era un escritor de bestseller y demás. Igualmente, como digo siempre, hay que escribir un bestseller así, realmente. Puede ser que tenga las marcas de cierto bestseller y demás. Sin embargo, no me molesta. Si Agatha Christie es un bestseller, bueno, bienvenido sea. Bueno, ojalá pudiera escribir yo un bestseller así. Stephen King, claro. Es decir, me parece que cierto campo intelectual en la Argentina ha sido absolutamente, no solo deshonesto, sino fundamentalmente envidioso del éxito. Cuando el éxito que tuvieron las novelas de Osvaldo Soriano y que siguen teniendo, porque ha sido reeditado hace poco, de manera notable, con nuevas versiones y demás, con ediciones más modernas, más acorde al tiempo, que le dan un lugar. He visto incluso la admiración que sienten por él en el exterior. Se han leído mucho en el exterior, se han leído mucho en España. Y hay un dato más, Diego, nos saltamos un dato. Que ahí tenés que hablar vos, porque yo las vi, ya te estoy dando el pie. Las películas, sí. Me acuerdo la escena de Ulises Dumont volando ese aeroplano y tirando bosta. Más pena ni olvido. Voy a ser cuidadoso, dijo, no dice bosta, dice, están tirando mierda. Aparte Ulises Dumont. Ulises Dumont. Bueno, qué escena esa, ¿no? En la que un tipo se le ocurre cargar un avioncito de esos que sirven para hidrante, claro, para fumigar, un fumigado con bosta para atacar a los... Federico Lupi, bueno, la gran dupla, claro. Federico Lupi y Luis Dumont. También hay que decirlo, Brandoni está también. No, Brandoni no. Brandoni está en Esperando la Carroza. Esperando la Carroza. Es que la soy malísimo rebelde. para la Patagonia Rebelde. Claro. Héctor Olivera creo que es el director. Claro. Bueno, acá tienen que intervenir nuestros queridos amigos de la banda sonora original. Banda sonora original. Sí. Por favor, muchachos, vengan en ayuda. Y alguno de la banda fareteana, ¿no? Claro. Pero banda sonora debe saber. Yo no sé las películas si son buenas o malas. Pero Soriano estuvo en algún que otro guión. Son películas, mirá lo que digo, el fallido. Son novelas, sobre todo Cuarteles de Invierno y No habrá más penas ni olvido. Triste y Solitario Final no. Aunque uno de los temas sea el cine, es muy difícil captar la esencia. En cambio las otras dos son un poquito más
accesibles. De hecho, bueno, son más llevadas históricas, al cine. Claro. Sí, las películas tienen ese dejo de... Pero debo decir que no es lo mismo que leer la novela, obviamente. No, en este por caso, supuesto, es ¿no? otro lenguaje. Es otro lenguaje, es otra intención, y responde también Un cine... a un cine, un momento de un cine disidente, Sí, ¿no? claro, En claro. los años 80, que estaba Claro. el cine post-dictadura, el cine Claro. de la, ¿cómo se dice? De la liberación, no me acuerdo cómo Sí, es. exactamente. Del boom, de la apertura y de qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, de pronto aparecen estas expresiones cinematográficas. El destape. El destape, esta no me salía, ¿no? Que ya venían anunciadas por Aristarain, ¿no? El buen Aristarain, ¿no? Claro. El que después vino otra cosa. Claro. Pero bueno, sí, las películas están, creo que Cuarteles de Invierno está llevada al cine. No sé si no está llevada al cine, no habrá más pena ni olvido. Sí, esa seguro, creo que es Héctor Olivera, el director. Y no sé si alguna otra, no sé si la del 92, ¿cómo se llama esto? A sus plantas rendido el león, no sé si está. Esa no sé, ya no sé. Pero sí, está la escena de Sí, me acuerdo del avioncito, muy particular. Pero muy bien captado el momento político, muy bien captado. Exactamente, eso yo lo quería decir, ¿no? Esa cosa del tutelaje. Exactamente. Olvídense a veces de la crítica formal en torno de... Y vayan a leer estos autores. A veces, después la crítica los recupera. Manuel Puig está sufriendo la recuperación de la crítica desde hace unos años por una cuestión puntual, que a mí me parece que no es lo más justo. Ajá. Pero Sí. a mí, yo debo decirlo, no es mi escritor predilecto, lo voy a decir así, pero considero que Boquitas Pintadas es... Yo creo, Boquitas Pintadas es una cosa interesante. Es muy original, ya vamos a hablar. Pero el beso de la mujer araña... Ah, terrible. Me parece. Ya terrible. después, ¿verdad? Después hay otras novelas, qué sé yo, Cae la noche tropical. Bueno, a mi esposa, que lo ama, sabes que lo ama, le encanta Maldición Eterna a quien lee estas páginas. Sí. Le encanta, le parece un... pero yo creo que Boquitas Pintadas y me quiero quedar con algo que dijiste. ¿Y la traición es el La otro? traición de Rita, yo dije la confesión. La traición de Rita Hayworth. Me quiero quedar con algo que dijiste y que responde a Soriano, o que complementa. Se queda con todo, viejo. Yo soy un gran ladrón de frases. No, dijiste, Manuel Puig está sufriendo la recuperación de la crítica. Sí. Eso es un tema para otro programa. O tal vez para un recreo. Para un recreo. Sí. Esto de el caprichito... Sí. De la crítica, así, bueno, ahora el escritor del momento, la tríada de la literatura argentina son fulano. Pero cuando estos tipos estaban escribiendo, no le daban pelota. Estaban más interesados estaban más interesados en ver qué pasaba en París, en la École d'Études, no sé qué mierda. Y viste, no estás viendo lo que pasa acá, que es mucho más interesante que lo que pasa a 4.000 kilómetros. Bueno, vos fíjate. No sé, 4.000 kilómetros de París, pero más o menos. 12. 12, bueno, 12 seguro. Ponele, Diego, recién Soriano nombró en lo que vos leíste a un escritor absolutamente olvidado. Claro, que en los años era la 50. Todo Mallea, ¿viste? Era Mallea. Y yo quiero decir que Mallea tiene cosas buenas. Escuchame. A mí hay cosas que me parecen interesantes de Mallea. La cabeza de Goliat, no, ese es de Martínez Estrada. ¿Sabes cuál? Historia de una pasión argentina, La Bahía de Silencio. Pero tiene algunas novelas que la opresión, por ejemplo Chávez, ¿no? Sí. O, bueno, nos estamos yendo a otro autor. Pero ¿qué pasó? Se olvidó. Pero totalmente olvidado. Ya ni se lo lee en nada. Confluye con Soriano. Se lo leí en la escuela. Y sí. Mirá vos. Se lo leí en la escuela. Digo, eso totalmente. también responde. Y aquí es donde Soriano tiene otra cuestión interesante, y es lo que me parece que también Nicolás lo supo ver como buen lector que es. Justamente el atractivo. El atractivo lo dan los lectores. O sea, yo puedo escribir un panegírico sobre tal autor, pero si eso no prende en el lector, por eso el lema de la última página es seguir leyendo. Nosotros decimos, hablamos, planteamos, ustedes escuchan, hay suscriptores muy obedientes, ¿no? Que siguen al pie, pero también a veces es bueno salir un poquito de la zona de confort y animarse. Y disentir también. Porque Sebastián dice, después no me parece, no es mi escritor predilecto. Y yo te digo, le hacemos un programa y vemos. Vamos, sí, no hay problema. Yo a veces, con algunos, lo hemos aclarado en alguna oportunidad, me parece que ver la versión negativa, ¿para qué? ¿No es cierto? Hay miles de programas
que pueden encontrar estos autores. Algunos realmente no me gustan, pero para nada. Y me he preguntado por qué no me gustan. ¿Por qué no? Claro, y entiendo que, digo, no tengo nada que decir más que destrozar su estilo. No me parece. No me parece. Pero bueno, Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano sí. Lo recomendamos que lo lean, por lo menos la tríada que dijimos, o el tándem, Triste, Solitario. No habrá más penas ni olvido. Cuarteles de invierno. Y Triste, Solitario Final. Las otras son buenas. Son buenas. Pero a mí me parece que ya hay un estilo. Con eso de. Sí. Así que bueno, nada, gracias Sebastián, como siempre, por este espacio. A ustedes por estar ahí y nos vemos el jueves en algo. Y el lunes, seguro, en una nueva emisión de La Última Página. Buena semana. Chau. Adiós. Gracias.